Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Universo Laboral, un programa que acercará a usted los temas más importantes del derecho laboral. El día de hoy estaremos hablando sobre el outsourcing, las propuestas de reforma y sus repercusiones. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy pues tenemos un programa con unos panelistas extraordinarios que tienen a bien acompañarnos a charlar sobre este tema de outsourcing, también su significado pues es la terciarización de los servicios, una contratación por un tercero, que pues ha causado un impacto importante en nuestro país, que se hizo un intento por reformar, por regularlo dentro de la reforma del 2012, pero que finalmente pues ha seguido siendo un lastre en las relaciones de trabajo, porque bueno, pues ha habido algunos abusos por parte de estas empresas terciarizadoras, y bueno, ahora el gobierno federal pues ha hecho una propuesta para regular esta figura, y que bueno, pues los panelistas el día de hoy pues nos van a compartir sus experiencias, sus puntos de vista sobre esta figura que pues finalmente tendremos que discutirla desde distintos puntos de vista, tanto la academia como la práctica, y precisamente por hoy tenemos este balance con los compañeros que nos acompañan. Está con nosotros Abelardo Pérez Estrada, un empresario, expresidente de la Canacintra, delegación Michoacán, y que bueno, el sector patronal pues es un factor fundamental en esta figura. Nos encuentra con nosotros el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, que es un abogado litigante, que ha pues explorado desde distintas aristas también esta figura. Actualmente es el presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, el ILTRAS, que es un organismo internacional. Y pues bienvenido, doctor. Con nosotros también se encuentra el maestro Mariano Zúñiga Suárez, que también es un destacado laboralista, miembro de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Y bueno, pues son nuestros cuadros fuertes que tenemos, que siempre nos apoyan en este tipo de temas. Pues sean bienvenidos. ¿Qué pasa con esta terciarización? Empezamos. Si gustas, Mariano, te escuchamos. Gracias doctor por darle difusión a esta importante, pues son charlas a final de cuentas que nos vienen a traer pues un mayor conocimiento, abundar en temas especiales, en temas específicos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. Hablar de tercerización en México es un tema muy complicado. Como ya lo mencionaba el doctor, desde 2011, desde 2012 con la reforma y las pláticas que se tienen actualmente del tema, pues hay, de todos lados hay presiones, hay intentos, iniciativas de cambio a esta situación que, pues bien o mal, para unos bien, para otros mal, ha traído cambios, ha traído violaciones a sus derechos laborales, cuestiones relativas a procedimientos que no se terminaron porque pues no se sabe ni quiénes fueron los patrones. Situaciones en el ámbito laboral que lo vi de manera directa, donde los trabajadores pues no sabían ni quién era su patrón, ni quién era su trabajador cuando son despedidos de sus empleos. Da la situación de que cuando se lleva a cabo todo el procedimiento ordinario, se desconocía completamente el domicilio de la empresa que los había contratado. Todos estos detalles, todos estos temas que a final de cuentas vienen a recaer en violaciones a derechos humanos, a derechos laborales de las personas, creo que debemos ahondar en el tema. Creo que es bueno que los trabajadores, el público en general lo conozca para que se adentren en cómo está, cuál es la iniciativa que se pretende y traer como consecuencia en este nuevo sistema de justicia laboral que se pretende implementar
que ya se implementó en algunos estados de la República, pues traer esa perspectiva de que la impunidad en materia laboral ya no va a ser posible, traerle esa perspectiva de justicia al justiciable, porque a final de cuentas nosotros como operadores de este nuevo sistema es lo que tenemos que hacer aparte del litigio, darle difusión a estos temas tan importantes. En este caso, pues hablamos del tema de la subcontratación. Pues realmente es una figura que nos está causando mucho impacto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos habla que 4.6 millones de trabajadores son los que se encuentran relacionados con esta subcontratación. Abelardo, ¿cuál sería tu opinión? Gracias, Luis Fernando. Bueno, un saludo a todos en el tema del panel. Yo lo que veo es, por supuesto, que no podemos cerrar los ojos a los abusos que han existido de algunos empresarios al utilizar la imagen de subcontratación, pero yo creo que de ninguna manera las soluciones deben de ser a través de la prohibición o la desaparición. Yo creo que debemos de fortalecer a las instituciones para que se persiga a quienes en el ámbito laboral, fiscal, familiar, penal, en el civil, en cualquier ámbito, a quien esté violando la ley o esté violando los derechos de un tercero, pues se le persiga y se le condene. Creo que eso es lo primero que deberíamos de buscar y no ante la incapacidad de hacer el rendimiento de cuentas por parte de las autoridades, entonces optan por el camino más fácil, que es la prohibición. Por ejemplo, nosotros en Canacintra, a nivel nacional, donde tenemos manufactura y donde tenemos empresas armadoras, etcétera, donde el 60-70% de la empresa manufacturera en México que tenemos de afiliados utiliza la subcontratación de firmas especializadas con algunos colaboradores que tienen relación con el objeto social de la empresa. Y te doy un ejemplo. Una empresa que se dedica a armar autos. Armar autos implica que lo vamos a sacar con llantas, estéreo, asientos, motor. Entonces, lo que generalmente hacemos es subcontratar a una empresa que fabrica sillones y nos manda a las plantas, nos manda a su personal para que reciba sus sillones, los instale y de esa manera pueda continuar con el proceso. Y así dentro de la cadena de producción, porque la subcontratación ha permitido que podamos integrar a cadenas productivas a pequeñas y medianas empresas. Entonces, por medio de esta prohibición, así como la manda el Ejecutivo, pues el gran problema es que tendríamos nosotros que especializarnos en todo, ¿no? Tendríamos que especializarnos en estéreos, en rines, en llantas, en motores, en asientos, y pues por supuesto que así no funciona. Entonces, y yo sí creo que ha habido un abuso de algunas empresas, que también hay que decirlo, son las menos, pero son algunas empresas que se han dedicado a buscar la evasión del impuesto a través del perjuicio de las prestaciones que se le deben de dar a los trabajadores. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, creo que la solución es sentarse, perseguir a estas empresas, y también tendríamos que hablar con las autoridades cómo vamos a hacer el tema de deducción del pago de salarios, que también es un tema importante, además de los temas pendientes que hay de justicia laboral en este país. Llevamos años esperando a los juicios laborales, años invirtiendo en capacitaciones para el tema laboral, y por supuesto pues es una asignatura pendiente que seguirá estando pendiente, pero ahora con esta reforma que sigue generando afectación. Se habla también del famoso insourcing. Uno es el outsourcing y otro es el insourcing. Consideramos que también cada una de estas empresas de las que nos hablas, Abelardo, también tienen una serie de actividades en las cuales prefieren realizar este insourcing, y que finalmente pues es simplemente maquillar la relación de trabajo. Si una empresa se dedica a ensamblar vehículos, como lo dices, el hecho de estar sacando de su objeto social o a su actividad principal esta serie de actividades, pues es donde se...
Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando del outsourcing y las propuestas de reforma y sus repercusiones. Antes de irnos a la pausa, el maestro Luis Fernando nos estaba platicando del insourcing, pero antes de pasar a nuestro panel, quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, www.almac-mediomichoacán.org. Muchas gracias. Por favor, señor presidente, continúe. Muchas gracias, maestra. Doctor Juan, outsourcing, insourcing, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es su percepción al respecto? Pues buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, así como abogados laboralistas del Estado de Michoacán, representado por el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, y la licenciada Norma, la invitación a participar con ustedes esta tarde. Sin duda alguna, antes de entrarle al tema del insourcing o outsourcing, yo creo que todos estamos conscientes y recientemente informados de las acciones que el gobierno ha tomado, en concreto a partir de noviembre del año pasado, cuando el presidente el presidente de la República lanza una intención de reforma con el carácter de preferente, en la que se pretende negar, por así decirlo, la subcontratación y dejarla solo en algunos supuestos y en algunos tipos especiales. Aquella que reviste el carácter especializado, y tienen ahí algunas otras cuestiones que no me parece importante detenerme, porque hablaríamos de un proyecto que el cual hoy no sabemos incluso si va a ser el real. Lo que sí me parece importante es dejarle claro al auditorio y tener en cuenta que esta satanización de decir, es que si hay outsourcing malo, es que si hay outsourcing bueno, es que si hay empresas que se dedican a quebrantar los intereses de los trabajadores. A mí me gustaría dejar claro mi posición desde abogado de empresa, mi posición de ser abogado de empresarios, de patrones, ha sido una y muy clara, que no se necesita tener insourcing o outsourcing para quebrantar los derechos de los trabajadores. Y ahí tienen ustedes las quiebras de empresas importantes, incluso de las que pensaríamos que son inquebrantables, como Mexicana de Aviación y actualmente Interjet. Si alguno revisara cuánto cuesta tan solo un avión, pensaría que quien tiene un patrimonio en una flotilla de aviones no va a quebrar nunca. Bueno, pues esa empresa no tenía insourcing ni outsourcing, y habrá que ver cómo están ahora sus trabajadores. Entonces, y así tenemos a Grupo Covarra, siendo abogado, ¿quién no usamos trajes Rivetex? Entonces, así quebraron y eran patrones. Así quebraron embotelladoras y eran patrones, no tenían necesidad de nada, y a muchos trabajadores no se les cumplieron sus derechos y los sometieron a procedimientos tortuosos en la Junta de Conciliación y a un registro como acreedores ante el juzgado de lo concursal en su materia. Entonces, realmente no es tan sencillo decir nada más, es que todos los outsourceros, es que todos los patrones, no. Yo creo que es un problema en el que tenemos que entrarle a la responsabilidad. Y la responsabilidad es responsabilidad empresarial. Más adelante voy a comentar a qué me refiero con esta responsabilidad empresarial que no se podría llevar a cabo si no me cuidas el nacimiento. Estado, ¿qué es mejor? Poner candados y revisar el funcionamiento o la intención de empresa desde su constitución, a estar persiguiendo cuando los dejas crecer, los dejas desarrollarse, los dejas delinquir porque el sistema actual, pasado, lo que sea, se los permitió, y ahora los buscas, ahora los criminalizas, ahora los persigues, cuando sustentaron en muchos de los casos planeaciones sujetadas al marco legal. Y entonces es una de ir peleando contra ti, autoridad, y voy a sancionar a los abogados, y no es nada más apenas las recientes declaraciones del presidente donde se les dice que van en contra de la patria. No, el Código Fiscal ya también los había sancionado, a los asesores, a los contadores que les asesoren a los empresarios que no paguen sus impuestos. Ese es el problema que verdaderamente tenemos
que solucionar. Y se llama responsabilidad, de la que voy a permitir hablarles en mi siguiente intervención. Gracias. Un gran tópico, doctor, sin duda. ¿Qué caso tiene entonces si tenemos por una parte la misma ley nos define quién es patrón, quién es trabajador? ¿Por qué tener intermediarios? ¿Cuál es la finalidad, maestro Mariano? En esta situación, presidente, muchas de las veces, obviamente para cumplir en esta situación con la subcontratación, pues hablamos de que este tipo de trabajo tiene que cumplir con condiciones que están ya establecidas en la ley. En este caso, que pues esas actividades no deben de abarcar la totalidad de las actividades que deban de realizarse. Deberán justificarse por su carácter especializado, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores. Y voy a poner un ejemplo. En el estado de San Luis Potosí, directamente en todo lo que tiene que ver con Secretaría de Salud, está pasando un caso muy, muy delicado, donde la que era la secretaria, junto con empresas, en este caso dedicadas al outsourcing, como lo mencionan ya algunos de los compañeros, no todo es bueno ni todo es malo, debe ser regulado, estoy de acuerdo. Lamentablemente en San Luis Potosí, con este sistema de subcontratación, se tuvo una muy mala experiencia. Hay miles de trabajadores a los que se les violentaron sus derechos. Está por cambiar casi ya el gobierno del estado y no se ha podido dar solución a ello. ¿Por qué? Porque están detenidos ahí en esas juntas de conciliación, donde no va a haber una solución pronto, donde San Luis Potosí ya fue estado garante de la primera etapa de la reforma. ¿Y qué ha traído como consecuencia? Hasta la misma reforma inició mal en el estado. ¿Qué tenemos que darle seguridad a los trabajadores con esta reforma? De que, como lo mencionaban algunos de los compañeros, ni todo es bueno ni todo es malo. Creo yo que sí debe de haber regulación. Creo yo que sí debe de haber una línea más enfocada en esta situación de poderlo regular y no estar violentando derechos de trabajadores. Muchas gracias, maestro Mariano. Iremos a la pausa, maestra. Presidente, quiero invitarlos antes de irnos a la pausa a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Asociación de Laboralistas del Estado Michoacán. No se vayan, que seguimos hablando de este tema tan interesante para ustedes. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando el tema del outsourcing, las propuestas de reforma y sus repercusiones. Pero antes de pasar al panel, quiero invitarlos, por favor, a que nos manden sus dudas, sus sugerencias y comentarios a nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Es el 44-3206-3452. Regresamos. Muy bien, muchas gracias, maestra. Pues continuamos con este interesante panel. Doctor Solorio, ¿seguimos entonces tolerando que se criminalice, que no? Ahorita ya vimos también que ya se giró orden de aprehensión en contra de Raúl Beiruti, que es el conocido como el rey del outsourcing. Entonces, ¿hacia dónde va esto? ¿Va a continuar la subcontratación o de plano se va a penalizar? Yo creo que si después de un procedimiento las autoridades determinan la responsabilidad de alguna persona, pues tendrá que responder de los cargos y de la responsabilidad
que resulte. Yo quiero en este bloque establecer el tema de la responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad que deberá ser asumida por el empresario, una responsabilidad que deberá ser asumida por el propio Estado y todos aquellos que interfieren en esta cadena. Las sociedades nacen con un notario público que hoy muchas de las veces ni siquiera conoce a los socios de las sociedades, porque manda a sus pasantes o manda a sus abogados a que firmen las actas y vamos, ni siquiera ya hasta los mandan a domicilio, pues. Entonces, ¿cómo vamos a cerciorarnos que una empresa no va a quebrantar, que una empresa, cuando no se conoce ni a los socios, ni se verifican los domicilios? Hay que poner impedimentos, sí, pero a la constitución de las empresas. Ya el capital con el que se constituye ni siquiera se tiene, se dice que se tiene. No hay nada que lo afiance, no hay nada que nos garantice como sociedad, porque un empresario, una vez puesto en marcha, no solo afecta a sus trabajadores, puede quebrantar proveedores, y ahí están los casos de las quiebras. Puede quebrantar también a la misma sociedad, cuestiones ecológicas, dependiendo del giro, etcétera. No nada más es una aventura, no es decir, ay, muchas gracias por querer poner en riesgo muchos puntos de la sociedad. No, al contrario, habrá que fortalecerlos. Y mi siguiente intervención daré algunas ideas de cómo considero que pueda ser importante. Pero el Estado tienes que facilitarle los pagos de proceso de nóminas. Hoy es una especialización pagar la nómina y cuidado y pagues tarde porque mañana te doy de baja los sellos o te cancelo tu registro patronal y doy de baja a tus trabajadores si fallas con el cálculo del IMSS. Las tablas para la imposición para hacer el cálculo del SUA son mortales. Se necesita una verdadera especialización. Entonces, Estado, o le entras a que le des facilidades al empresario a que cumpla, o va a seguir evadiendo, con empresas terceras o no, porque si yo los tengo dentro de mí, yo los reclaro, pues entonces haré las marañas que me permiten, las estrategias que se me permiten en el código para bajar la participación de las utilidades. Por eso surgió el insourcing, para no participar de las utilidades que se generaban en la empresa que generaba el recurso. Y eso va a seguir sucediendo, eso no lo van a detener. El empresario ya está acostumbrado. Tenemos que iniciar a cambiar la cultura y tienes que iniciar a ayudarles, porque les vamos a hacer un favor flaco a los trabajadores, como el caso de las domésticas. Que informe el Seguro Social a cuántos de nosotros, bueno, en mi caso, pues siendo laboralista, ni modo que no, claro que tengo a mi servidumbre dada de alta al IMSS, pero ¿cuántas trabajadoras del hogar, cuántos registros patronales nuevos de amas de casa o de señores de titulares de casa dieron de alta al personal que tenían trabajando? Que lo diga nada más. Entonces no criminalices, no sanciones, no lo necesitas. El Chato de la Cueva, y le digo así porque para mí sigue siendo mi maestro, fue un gran visionario, el hacedor de la ley del 31 de derecho del trabajo, lo señaló y lo contempló en el 13, 14 y 15 de la ley. No necesitas más cuentos, Estado, no necesitas más cuentos. Y que le entren a los procesos internos del patrón, que le entren. Si tu patrón haces llantas o haces autos y eres exitoso en eso y con eso me das 2,000 empleos, haz y paga como tú quieras. Porque al final del día, aplicando el 13, 14 y 15 de la ley, de todas maneras eres responsable. Y ahí voy a hablar de la responsabilidad de los órganos encargados de dictar justicia en el país. Finalmente sí tiene que haber una mayor apoyo. Yo también considero que sin duda la libertad de empresa tiene que ser también una parte de responsabilidad del Estado, porque también no hay que dejar de reconocer la serie de obligaciones que tienen los patrones, indudablemente. En la misma visión, por también ser defensor en algunos momentos de empresa, pues sabemos la serie de problemáticas que se enfrentan. Pero finalmente, pues tenemos que hacer frente a una realidad que nos afecta en este momento como sociedad y tenemos que, pues, asumir un papel. Tenemos que asumir un cierto rol en el cual podamos decir, vamos hacia este rumbo o vamos hacia aquel otro. ¿Cómo ves, Abelardo?
la opinión del empresario. Gracias, Luis Fernando. Pues miren, a ver, vamos a ver algunos datos. 56% de la población económicamente activa es informal, ¿no? Entonces, no nos perdamos en querer criminalizar. Yo creo que tenemos muchos problemas estructurales en temas laborales, de seguro social, de Infonavit, de seguridad, de educación, de todo tenemos problemas estructurales. Sin embargo, yo creo que habría que definir qué es lo que le interesa más hoy a la federación. Le interesa que ir a combatir por medio de la prohibición a los que están dándole la vuelta a la ley, o le interesa la generación de empleo en este país. Yo creo que el hecho de complicarlo todavía más, como lo menciona Juan, complicar o no facilitar y además poner toda la carga de la prueba hacia el sector empresarial, hace que también los empresarios estén buscando la manera de subsistir. Tenemos que recordar que la mayoría de las empresas que se meten en estos rollos son empresas pequeñas o medianas, las que se cuelgan para generar un trabajo para los outsourcing, dejando a un lado las grandes empresas y los grandes conglomerados que son los que hacen negocio a través de la simulación. Yo lo quiero separar en dos partes. Quien esté haciendo simulación, sea con outsourcing, con insourcing o con comprando facturas falsas, quien esté haciendo una simulación se le debe de sancionar, sin criminalizar una práctica. Ahora, las empresas que están encontrando un esquema de rentabilidad sin afectar a sus empleados para poder generar empleo y de esa manera poder estar compitiendo en este mercado complicado, a esas no se les debe de criminalizar. Entonces, yo creo que tenemos que ir mucho más profundo a cuál es el tema del por qué surge esto. El hecho de criminalizar porque encuentran a 100, 200, 500 empresas de outsourcing que están haciendo este tipo de malas prácticas, eso no significa que el sector empresarial sea el demonio en este país. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la forma en que nos señalamos, la forma en que nos dividimos, la forma en que cada quien hace sus aportaciones aquí, porque como bien dice Luis Fernando, el tema de la libre empresa, yo difiero si debería de ser responsabilidad también del gobierno la libre empresa. La libre empresa es un derecho que tenemos los empresarios de dedicarnos a hacer los negocios dentro de la ley, que sean lícitos para que podamos generar utilidades, rentabilidades, riqueza. Entonces, yo no creo eso. Yo lo que creo es debemos de tener los mecanismos adecuados para que aquel que esté incumpliendo se vaya a la cárcel. Con eso me quedaría. Y por otro lado, el hecho de ir apretando de esta manera el tema del outsourcing sin estar arreglando los problemas que tenemos laborales pendientes y de juicios pendientes, y que por el otro lado nos están aumentando la cuota del seguro social y por el otro lado tenemos juicios donde ya los salarios caídos van a ser mucho más largos. Si nos ponemos a sumar todo eso, pues hoy el empresario se ve en indefensión y el empresario va a buscar la manera de hacerlo rentable. Y si la forma de hacerlo rentable es a través de honorarios, que esa es una práctica que empezará a aparecer y se va a incentivar, pues entonces el empresario lo hará de esa forma para poder quitarse una carga laboral que tenemos en este país, porque yo creo que el tema paternalista de la Ley Federal del Trabajo, pues evidentemente encarece la prestación del servicio. Muy bien, maestro Abelardo. Pero sin duda, pues, no podemos dejar de reconocer que el derecho al trabajo, pues, es tutelador de los derechos de los trabajadores. Vamos a la pausa y continuamos con este tema interesante. Pero antes de irnos a la pausa, hay que invitar a nuestros televidentes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. Y si quieren mandarnos alguna sugerencia o comentario a través de nuestro WhatsApp, es el 44 32 06 34 52. Regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Como usted ya sabe, es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán. El día de hoy estamos tocando el tema del outsourcing, sus propuestas de reforma y repercusiones. Seguimos con usted, estimado presidente. Muchas gracias, maestra Carla. Pues decíamos, derecho al trabajo es un derecho tutelador de los trabajadores. Este derecho pues ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Históricamente pues ha tratado de ir reivindicando los derechos de trabajadores, ha costado sangre, fuego, ha ocasionado grandes movimientos sociales, pues a lo largo de la historia se han tenido que enfrentar. Es decir, no es una gracia divina también que el Estado en este momento reconozca en una ley federal del trabajo una prima de antigüedad, unas vacaciones, un salario mínimo, condiciones mínimas que aseguren al trabajador lo mínimo, valga la redundancia, para el beneficio de él y sus familias. Entonces, sí, también tenemos que tomar en cuenta que este derecho del trabajo, pues trata simplemente de armonizar los derechos del capital con el trabajo. Tratemos de llevar esas relaciones armónicas, pero bajo esta influencia que se tiene de tendencias económicas, pues, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo enfrentamos estas relaciones de trabajo, maestro Mariano? Esto es tan importante, y él mencionaba la cuestión de que el Estado quiere ir detrás de aquellos que están faltando a la ley, de aquellos que están pues violentando derechos de trabajadores. Oye, si uno de los ejes rectores de la reforma, como lo maneja así y como le estamos dando difusión, es la conciliación, ¿por qué no crear diálogos? ¿Por qué no crear consensos? ¿Por qué no buscar las herramientas necesarias a través de la discusión, a través de foros, a través de consultas? Y que no nos siga ocurriendo lo que está pasando, por ejemplo, con la ley energética que directamente los diputados en el Congreso la aprobaron y ya. No, creo que a esto le falta un estudio de fondo, así como nos enseñaron en la escuela el derecho parlamentario, el derecho legislativo. Todo lleva un proceso, todo lleva una integración, todo lleva un orden, todo lleva una metodología. Y en vez de buscar sancionar, ¿por qué no, si el derecho del trabajo en estos de los ejes fundamentales, en especial la conciliación, es la búsqueda de relaciones de trabajo mucho mejores, en las que el trabajador y el empleador cordialmente impere la paz? Creo yo que vamos en el caso de criminalizar a este tipo de empresas, a pesar de que sí hay tratos desiguales en esta situación, creo que se deben de buscar mejor las alternativas para buscar una solución al problema. Habrá que considerar que luego las cifras pues son sorprendentes, ¿no? Lo que se encuentra, por ejemplo, las bajas que se dan ante el IMSS en los meses de diciembre. Nos hablaban del estudio el informe que presenta el IMSS, 14,553 empresas dieron de baja todo su personal y lo vuelven a contratar en enero. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está esa simulación y qué vamos a hacer para enfrentarla, doctor Solorio? Bueno, hay sin duda que se entienda que son jugar con periodos de subsistencia y tratar de ahorrar un poco la carga social. Pero antes de ir para allá, yo sí insisto en una de las partes de mi comentario, de que parte de muchas veces el eslogan que se está haciendo para llamar la atención del gobierno y que no criminalice esta práctica es la pérdida de 4.5 millones de empleos. No estoy de acuerdo en lo absoluto, ¿no? Sin duda alguna, el empresario que hoy está trabajando con un outsourcing, si mañana se lo prohíben, es un empresario que tendrá que asumir el carácter de patrón y seguir con su concepto de empresa, porque puede hacer que sea todo lo que tenga. Hay muchos niveles de empresarios. Pero el problema es que si tú lo acorralas y si tú lo haces, no va a cumplir Estado, va a evadir, le cueste lo que le cueste. Porque en eso puso su patrimonio, en eso puso su empeño, en eso ha sido un negocio a lo mejor de generaciones, qué sé yo.
Entonces no va a bajar la cortina y va a decir, bueno, se acabó, ya no me costé a dar de alta al 100%. Vamos a entender que la carga social está cerca del 40% y dependiendo del estado con el impuesto sobre nómina, por cada peso que pago de salario me cuesta 40 centavos de impuestos, sin sumar la carga del trabajador. Entonces no es una cosa tan sencilla decir, se acabó el outsourcing, vas a ser patrón, pues espérame, porque entonces de un día para otro me llevas a un supuesto donde yo no tengo trabajo en razón de un presupuesto. Entonces, tienes, patrón, que adoptar tu posición de ser, tienes tú que Estado adoptar tu posición de entender cómo se está desarrollando, como decía Mariano. Qué triste ver desde la parte profesional, qué triste ver a un Estado que a la delincuencia le dice abrazos y no balazos, y a los empresarios órdenes de aprehensión, sin agotar situaciones conciliatorias. Qué gran mensaje tenemos que leer entre líneas, la parte que obviamente es la que está poniendo en riesgo esto, y con mi última participación hablaré yo del quehacer del empresario. La parte clave para que salgamos del bache que estamos atravesando, no se te olvide, Estado, se llaman empresarios, se llaman personas que están arriesgando su patrimonio en favor de este país. Entonces, habrá que tener cuidado. Prometí que en esta sección hablaría yo de la responsabilidad. Sí, la responsabilidad del empresario desde que se constituye, la responsabilidad de las autoridades que van vigilando su funcionamiento, ¿no? Los que hemos tenido la experiencia en la construcción, pues sabemos que es todo un lío y para todo hay requisitos y para todo hay documentos y para todo hay verificaciones y para todo hay cuidado y te equivocas porque aquí te clausuro y te suspendo la obra. Pues un tipo de estrategia de esas, llevarla a cada uno de los empresarios. ¿Pero qué creen? El Estado es incapaz. Entonces mejor criminalizo, mejor te amenazo y si te caigo, te encarcelo, ¿no? Entonces, iniciar con un proceso de cultura, de cambiar el chip. No es de un día para otro ni es con una reforma, porque lo van a seguir haciendo. Entonces, entender esa parte, tratar de llevarla ahora, después tratar de llevarla a los propios abogados. Hoy se criminalizó mucho a la Junta de Conciliación y Arbitraje por inservible. Nosotros la prostituimos. ¿Cuántas veces íbamos impreparados a andar difiriendo audiencias porque no llevábamos las pruebas, hombre? ¿Cuántas veces tardamos, cuántos años tardamos difiriendo asuntos? O porque al abogado del trabajador nos convenía, porque era nuestro cochinito que crecía, o al abogado de la empresa por estar cobrando su iguala, o porque iba impreparado. ¿Cuántas veces no tomamos a las estenógrafas de la Junta como nuestras secretarias dictándoles de viva voz? Y entonces la Junta fue la corrupta, la Junta fue la que ya no pudo, pues si nosotros le encargamos de saturarla. Hoy mismo con la reforma, después a la parte procesal que se divide el procedimiento, la Junta casi nos obliga a llevar los juicios. Ya no te voy a permitir deferir. Y ahí van los abogados buscando pláticas conciliatorias. Por favor, ya estamos a punto de arreglarnos, cuando es mentira, cuando somos incapaces de llevarlo a cabo, cuando nunca se arregla. Nosotros somos, entonces también tenemos responsabilidad los abogados. Es que se quebrantan los derechos de los trabajadores. Por favor, yo desde la trinchera patronal muchas de las veces no he ganado juicios. Los abogados de los trabajadores son los que lo pierden. Los abogados de los trabajadores muchas veces son los peores enemigos de los trabajadores. Entonces, es un tema, y ya se pasó. Como el usted disculpe, no, ¿cuál? Aquí no es usted disculpe, el Estado estará atrás para vigilar, y si hay una responsabilidad de que tu abogado, porque se emborrachó un día antes, no llegó, o le perdió al empresario su patrimonio, va a responder. Es que no tiene dinero, quítale la cédula para que ya no siga perjudicando, y no le eche la culpa al empresario, porque también, claro, si los juicios se pierden, es culpa del empresario. Claro, interesantísima su participación, estimado doctor. Lo voy a tener que interrumpir porque vamos a ir a una pausa y regresamos.
Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Este es nuestro bloque de conclusiones, pero antes de regresar al panel y de seguir con estos interesantes panelistas que tenemos el día de hoy, quiero invitarlo a que nos acompañe y nos siga a través de nuestras redes sociales. Como usted ya sabe, nuestra página de Facebook es Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, nuestra página web, por si a usted le interesa asociarse a nuestra Asociación de Laboralistas, es www.almac-medio-michoacán.org. Comenzamos. Bien, muchas gracias. Doctor Solorio, sin duda grandes reflexiones que sí invitan también a reconsiderar nuestro actuar como abogados. Sin duda tenemos que ir en ese proceso de cambio, en el proceso de la responsabilidad ética profesional. Pero esto es un cambio para todos. El empresario también tendrá que asumir su responsabilidad, el trabajador también tendrá que hacer lo propio. Y pues finalmente, maestro Mariano, seguimos entonces en el tema outsourcing, seguimos, lo penalizamos, ¿para dónde vamos? Creo yo que no debe de ser una cuestión de penalización con el tema tan claro como lo ha mencionado ya el doctor Juan Solorio. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de nosotros los abogados, de los medios de comunicación en dar difusión. A final de cuentas, estamos en una oportunidad de oro al dar una oportunidad en que este nuevo sistema de justicia laboral nos está dando la oportunidad de con la creación de estas instituciones nuevas, también tener otra manera de pensar, otras ideas más claras, darle de verdad al justiciable la oportunidad de que en tiempos cortos pueda obtener resultados favorables a su conflicto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de los medios alternos autocompositivos, donde ellos mismos puedan resolver esos conflictos y no dejárselo a un tribunal, no dejárselo a un juzgado, que sea él el que tenga que resolver la situación jurídica de los que están involucrados en un conflicto laboral. Muy bien, maestro. Abelardo, ¿tú consideras entonces que habrá responsabilidad en el empresario el seguir simulando? ¿O finalmente tendremos que seguirle? A ver, ¿cuál es tu opinión? Hay empresarios buenos y empresarios malos, ¿no? Creo que en la federación hoy llevamos 2 años, un poquito más, de que están señalando y tratando de encasillar a todos los empresarios como malos, lo cual creo que es un gran error. Si vemos cómo es la distribución del sector empresarial en el país, pues tan solo debe haber entre el 1 y el 3% de grandes empresas en el país, y los demás somos gente como todos nosotros que tienen máximo 20, 30, 50 trabajadores, y estamos tratando de generar empleo y que este país avance. Entonces yo partiría de que no debemos de criminalizar el actuar valiente de la generación de empleo. Por otro lado, creo que el tema, por supuesto, se debe, y yo soy firme en eso, se debe perseguir a quien incumpla y corrompa la ley. Independientemente de eso, yo puedo asegurar que no son todos los empresarios, la prueba son los que están en este panel, que no son todos los empresarios los que están violentando la ley ni buscando cómo darle la vuelta al tema de laboral y el tema impositivo. Y por último, para cerrar mi participación, creo que hay problemas mucho más serios y más de fondo para la generación de empleo y la riqueza en este país que criminalizar el outsourcing. Entonces, creo que ese es el resultado de tener gente que está tomando decisiones en un escritorio que no ha podido generar un solo empleo en toda su vida y que no sabe las repercusiones que esto tiene. Creo que el problema viene, como bien mencionan, desde los abogados, desde las leyes, desde algunos empresarios, pero también algunos trabajadores, y hay que mencionarlos, que viven de estar demandando empresas. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio entre seguir cumpliendo la ley, por supuesto, pero seguir generando empleo. Porque si empezamos a violentar y a jalar más de un solo lado, pues este 56% de economía formal que tenemos en el país, por supuesto, se nos va a caer. Muchas gracias. Muchas gracias, Abelardo. Sin duda es una gran aportación, porque sí tenemos que ver que este binomio trabajador-empresa siempre van a tener que coexistir. El empresario no puede trabajar por sí solo, no puede sacar adelante su proyecto de vida si no tiene el apoyo, el respaldo de su equipo de trabajo, muy valioso. Entonces,
sí tenemos que buscar esa alternativa de ese equilibrio entre los factores de la producción, como así lo es la filosofía de la ley. Doctor Solorio, le cortamos la inspiración en el corte pasado. Denos su mensaje final, por favor. No, pues realmente era observar eso, que el empresario al final del día no es el único responsable de toda esta cadena de personas que interfieren en el funcionamiento del propio empresario. Y hablando de él, del empresario, no sin antes dejar de lado la exhortación a las autoridades, nuevos juzgados laborales, juntas de conciliación en extinción, tribunales colegiados, Suprema Corte de Justicia. Justicia que se retarda es justicia denegada. Es que la empresa desapareció, sí, después de 8 años de litigio, ¿no? Entonces, ahí te encargo, ¿y el culpable fue el empresario? Pues no, él no es el culpable de que las cosas, de que haya venido, si tenía su taxi, que le haya llegado la uberización. Él no es el culpable así de tantas empresas que no puedo yo hablar de ellas. Que si no se dan las cosas, pues no se dieron. Y que si no se le pagó, pues no fue por culpa de él tampoco. Fue por culpa de un retardo en la administración de la justicia. Gran reto a vencer. Y para finalizar el papel del empresario hoy. Las personas se culturizaban con el Estado. Normalmente el Estado formaba a las personas, a los adolescentes, a las juventudes. Hoy yo creo que el empresario en la empresa es el que va a hacer la cultura de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Sin duda, doctor. Tenemos muchos retos como sociedad, tenemos mucho que hacer en distintos temas, pero la justicia tendrá que llegar en algún momento a cumplir su función. Quiero agradecerles a todos esta gran participación, sin duda es un panel enriquecedor, y bueno, a nuestro auditorio agradecerles el favor de su atención y esperando en alguna otra emisión nos sigan sintonizando a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias para todos, que la pasen muy bien, hasta luego. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Universo Laboral. No lo olvide, síganos a través de nuestras redes sociales, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Lo esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche y en nuestra repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Universo Laboral. Hasta luego.